planeta. Solo quiero que sepas que te amo. Déjame decir que te amo. Es mi corazón quien te habla. No estoy inventando un cuento, ni te ofrezco todo el firmamento. Solo quiero que sepas que te amo. Déjame creer por un instante que yo soy tu dueño, aunque sufriré cuando despierte y todo sea un sueño. Acortar las distancias, desahogar mis ansias. Déjame ser algo valiente y besarte de repente. Déjame gritar lo que siento, te lo juro, no miento. Déjame darle vida a mi sueño, aunque no sea tu dueño. Déjame. Déjame decir que te amo. Ahora que ya estamos solos y te sacará de miedo. Soy capaz de controlar mi fuego. Solo quiero que sepas que te amo. Déjame decir que te amo. Después yo podré marcharme. No quiero comprometerte. Sé muy bien que no puedo tenerte. Solo quiero que entiendas que te amo. Déjame creer por un instante que yo soy tu dueño, aunque sufriré cuando despierte y todo sea un sueño. Déjame acortar las distancias, desahogar mis ansias. Déjame ser algo valiente y besarte de repente. Déjame gritar lo que siento, te lo juro, no miento. Déjame darle vida a mi sueño, aunque no sea tu dueño. Déjame acortar las distancias, desahogar mis ansias. Déjame ser algo valiente y besarte de repente. Déjame gritar lo que siento, te lo juro, no miento. Déjame darle vida a mi sueño, aunque no sea tu dueño. Déjame. Muy buenas tardes, querida radio audiencia. Nuevamente con ustedes el pastor Sadoc Calderón Cruz en un día muy especial, una fecha muy conmemorativa para todos nosotros los cristianos y las personas que amamos a Jesús, ya que un día como hoy fue el día que Él resucitó de la tumba en victoria, logrando así poder salvar nuestras vidas y nuestras almas con un propósito que desde el principio, antes de la creación del mundo, ya había estado establecido por Dios. Esperábamos hoy a un querido hermano, pero no ha llegado. Mientras él llega, quiero
comenzar a hablar acerca de la senda de la verdad. ¿Qué significa seguir a Jesús? Un tema muy apropiado para esta fecha en la cual se conmemora la Semana Santa, la muerte, pasión y resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa entonces seguir a Jesús? Mis queridos hermanos, cuando una persona sigue a Jesús, se establece una unión entre Cristo y Él. Se asemeja a la unión que existe entre Dios y Cristo. El que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Es evidente, mis hermanos, que estar en Cristo involucra el diario vivir del cristiano. Nos preguntamos primeramente en qué forma anduvo Jesús. Cristo dijo de sí mismo: he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15:10. Léase también Juan 17:4 y 4:34, que habla de lo mismo. Cuando Jesús llamó a sus primeros discípulos, esta es la pregunta número 2. ¿Qué instrucción les dio a ellos? Fíjese, una instrucción muy simple y muy sencilla. Venid en pos de mí. Mateo 4:19 y Juan 1:43. Venid en pos de mí. La tercera, ¿qué requiere Jesús de sus siervos en la actualidad? Y acuérdense que estamos hablando, el título, La senda de la verdad. ¿Qué significa seguir a Jesús? Y en la pregunta número 3, ¿qué requiere Jesús de sus siervos en la actualidad? O sea, en estos días de hoy, hermanos, unos días llenos de problemas, unos días llenos de impaciencia, unos días que se suponen que sean los días malos y que son los días en los cuales se acerca la gran tribulación. Ese momento en el cual no ha habido todavía tanto dolor, ni lo habrá después de esta gran tribulación que se aproxima. Y esos, mis hermanos, son los días que nosotros estamos viviendo. Si alguno me sirve, dice Jesús, y donde yo estuviera, o sea, si alguno me sirve, dice que sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Aleluya. Fíjese, mis hermanos, que si dice la palabra, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué gran honor de que el creador de todo el universo nos servirá a nosotros. Entonces, nosotros pues nos honrará de una manera muy especial. Seguimos. ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Para esto soy llamado, dice la palabra, pues que también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Qué bonito, tuvimos tiempo atrás hablando de cuando nosotros teníamos los problemas graves y vimos que algunas veces en los momentos en los cuales nosotros creemos que nos sentimos solos, que creemos que Dios nos ha dejado, que nos hemos alejado de Él y pasamos por unos problemones, unos problemas tan grandes que decimos, ¿dónde está Jesús en estos momentos? Entonces es ahí donde Jesucristo mismo, Él nos carga a través de los problemas. Él nos va cargando. Entonces cuando nosotros seguimos sus pisadas, hay veces que vamos a ver unas solas pisadas y pensamos que son las de nosotros, pero no.
son las pisadas de Jesucristo cargándonos a nosotros. Es que no podemos nosotros de por sí poder pasar esos problemas. Entonces Jesucristo nos levanta y nos va llevando Él ahí a través de ese camino pedregoso, de ese camino problemático que pensamos que estamos solos, pero Él nunca nos va a dejar solos. ¿Qué involucra entonces seguir a Jesús? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 24, 26. También en Marcos 10, 21 se encuentra esta lectura. Es muy interesante que cuando dice la palabra: alguno que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Algunas veces pues pensamos que la vida cristiana es una vida fácil, pero no es así, mis hermanos. Es una vida llena de esperanza, es una vida llena de amor, pero vamos a tener que pasar situaciones en las cuales nosotros tenemos que nosotros mismos poner de nuestra parte, quitarme yo para ponerlo a Él, quitarme yo para poner al hermano, quitarme yo para poner al amigo. Entonces nosotros de esa manera vamos a seguir a Jesús, vamos a esforzarnos un poco. Sí, que al fin y al cabo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacemos es trabajo prácticamente, pero si nosotros ponemos toda nuestra mente, ponemos toda nuestra esperanza en Jesús, hermano, en el camino todo nos va a ir muy bien. Y además pues dice que cualquiera que quisiera salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiese su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué significa esto? Pues significa que muchas personas, ¿verdad?, piensan que la vida es nomás placeres, que la vida es algo que si tú no te sientes contento, si no tienes gustos físicos, gustos carnales, si no tienes dinero, si no tienes que comer, o sea, uno piensa que todos los placeres son halagos para uno, comida y todas las necesidades básicas físicas que uno necesita. Claro que sí, pero no es lo principal. ¿Por qué? Porque todo eso se va a quedar en el camino. Nosotros vivimos 70, 80 años, los que más fuertes, si tenemos, yo digo, suerte. Pero se nos acaban los lujos, se nos acaba el dinero, se queda la casa, se quedan los negocios, se quedan los carros, se queda aún la familia. Y nosotros nos vamos. ¿Pero para dónde nos vamos? ¿Nos iremos con Cristo o nos iremos con Satanás? Porque hay dos caminos: la vida y la muerte. Así que con esos pensamientos, pues quiero, mis hermanos, que ustedes comiencen a pensar dónde estás, por dónde vas, si vas por la senda de la verdad o si vas por la senda de la mentira. Número 6 nos dice: las ovejas de Cristo, nosotros, ¿cómo responderán a su voz? Dice la palabra que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 10, 27. Y muy, fíjate, eso había bueno, no que había, sino que en la tierra de esa área por donde anduvo Jesús, hay pastores, muchos pastores de ovejas, de la cual David se inspiró para el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ustedes saben muy bien ese salmo. Entonces, ¿qué sucede? Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Juan 10, 27. Pues fíjese que en esa área, pues hay muchos pastores, hay muchos rediles, hay pastores con cabras, hay pastores con ovejas. Entonces, las sueltan a ese campo tan grande, después que salen de su redil, las sueltan a comer. Unas se van por allá, otras se van por acá, unas se riegan y se juntan con los otros rebaños. Pero ¿qué sucede?
a la hora de que tienen que regresar para su redil, el pastor simplemente toma su cayado, tiene una especie de zumbido en el cual él le da unas vueltas y hace un ruido inigualable y le da un silbido especial que él tiene. Y cuando las ovejas oyen ese silbido, oyen su voz, todas vienen, se salen de donde están y vienen todas y se meten al redil. ¿Por qué? Porque dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y así nosotros, cuando oímos la voz de Dios, cuando oímos la voz de Jesús en nuestro corazón, nosotros conocemos quién es Él. Nosotros conocemos que si lo seguimos a Él, pues nos va a llevar a nuestro redil, nos va a llevar a donde vamos a tener pastos frescos, donde vamos a tener buen alimento físico y espiritual. Así es Dios con nosotros. Concluimos con seguir a Jesús, seguir a Cristo, requiere un sacrificio de nuestra parte. No hay terreno intermedio. Así pues que cualquiera de vosotros que no renuncie a las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. Fíjate, renunciar, algunas veces nosotros lo entendemos de una manera un poco distinta. Cuando la palabra a nosotros nos dice renunciar, es no amar las cosas de este mundo. Sí las tenemos que usar, sí tenemos que vivir entre un mundo en el cual pues el dinero, la comida, los edificios, la ropa, los automóviles, pues los necesitamos para estos tiempos. Pero eso no quiere decir que nosotros lo amamos más que a Dios. Nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, porque sin Él entonces no pudiéramos tener esas facilidades que Él nos da a través de la vida. Es muy importante que entendamos esto cuando nosotros andamos en la senda de la verdad. Vamos para la segunda parte de la senda de la verdad y se titula El único bautismo que vale. Ustedes saben que se practica mucho el bautismo a los niños pequeños, se practica mucho el bautismo a las personas grandes, pero eso no viene desde ahora, eso viene desde tiempo, inclusive antes de Cristo. La gente se bautizaba, acuérdense que Juan el Bautista los bautizaba en agua. Por eso de ahí prácticamente viene la religión bautista. De acuerdo a los bautistas, pues hay que bautizarse y sí es una ordenanza, y lo que significa el bautismo para nosotros, mis queridos hermanos, es como un compromiso que hacemos con Dios. Es como un complemento. Cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal, el pastor te va a decir, ven a la iglesia, pero para comenzar a servir, para comenzar a tener unas posiciones en las cuales tú vas a ser diácono, va a ser uno de los tesoreros o una de las personas que va a estar maestro bregando con la comunidad de fe, pues hay que seguir ciertos pasos y en esos pasos pues vas a tener que bautizarte, especialmente si hay muchas de las sectas que tenemos hoy día que si tú no estás casado, pues no puedes servir en cierto, si no puedes estar viviendo con una mujer solamente así, viviendo con ella, a menos que no te cases con ella, porque entonces estarías en fornicación. Ahora, cuando el pastor te dice, bueno, tienes que casarte y estar bajo los sacramentos del matrimonio para que entonces tú puedas servir a la comunidad de fe. Y cuando nosotros pues con el deseo algunas veces que nos da cuando conocemos a Cristo, inmediatamente si Jesucristo tocó tu corazón, tú vas a querer servir en tu comunidad de fe. Tú vas a querer ser uno de los líderes para poder seguir que la obra crezca y trabajar juntos con ellos. Y entonces tú puedes inmediatamente hacer todos esos requisitos. Uno de ellos es bautizarte para que tengas la membresía de la iglesia y estés de acuerdo a la constitución y a los reglamentos de esa comunidad de fe, de esa denominación, pudiéramos decir. Y es una cosa muy bonita que yo respeto mucho lo que sucede acerca del bautismo. Pero hablamos del único bautismo que vale.
que el bautismo es una importante ceremonia cristiana. Queda probado por las palabras de Jesús a Juan el Bautista: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Mateo 3:15. En otra ocasión Jesús dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. ¿Se puede bautizar un niño? Por supuesto que sí. Pero acuérdense, mis hermanos, que el niño pues no tiene todavía noción de lo que está haciendo. Por eso se requiere, y es bueno que cuando usted entre a una iglesia cristiana se bautice de nuevo, porque ahora usted tiene el conocimiento amplio, el conocimiento propio por el cual usted está haciendo ese bautismo. Usted está tomando esa decisión de bautizarse para poder servir a Dios en la forma apropiada. Continuamos. La primera pregunta para esta sesión del único bautismo que vale: ¿cuántas formas correctas de bautismos existen, mis hermanos? Es una pregunta muy sabia. ¿Cuántas formas correctas de bautismos existen? Un Señor, una fe, un bautismo, dice Efesios 4:5. Nota esto. Aunque la Biblia habla de un solo bautismo, sin embargo los cristianos están divididos acerca del método. Algunos bautizan por aspersión, otros vertiendo el agua y otros por inmersión. ¿Cuál es la aspersión? La aspersión, mis queridos hermanos, es cuando tú, por ejemplo, tú estás un anciano, tú eres una persona que está incapacitado, no te puedes meter al agua por alguna razón, pues entonces te echan un poquito de agua en la frente, y eso es el bautismo por immersión, perdón. Ese es el bautismo por aspersión. Entonces, y otros por inmersión. Inmersión es cuando te llevan al bautisterio, y ahí en el bautisterio te sumergen completamente en el agua y luego te suben de nuevo para arriba. Eso significa morir en la carne y resucitar en el espíritu. Muy bonito acto. Algunas personas pues dejan la mano fuera, sacan la cartera, la dejan fuera y nada más se bautizan, ¿verdad? Porque esto es una broma que dicen mucho por ahí, porque no quieren diezmar o no quieren aportar mucho dinero a la iglesia. Pero una broma. Todos los que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Significa lo que sucedió en esta semana, que Jesucristo murió, lo enterraron en la tumba y resucitó de nuevo, transformado, con un cuerpo ya transformado. Perdón. Cuando nosotros pues nos bautizamos, prácticamente nacimos de nuevo a través de esa inmersión y nos suben para arriba. Entonces, perdón, es esencial, esta es la número 2, mi hermano, ¿es esencial el bautismo en la vida cristiana? ¿Qué usted cree de eso? Es esencial el bautismo en la vida cristiana. Si leemos en Hechos 2, 37, 38 y Marcos 16, 16, este último pasaje declara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjate, aquí en esta versión, ¿verdad? Dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que el bautismo viene con el creer. El creer es muy importante, porque dice la palabra que todo aquel que en él crea será salvo y tendrá vida eterna. El bautismo viene después de usted creer. ¿Por qué? Porque cuando usted cree y verdaderamente, mis hermanos, usted recibe el Espíritu Santo, usted quiere trabajar por él y en obediencia a la palabra de Dios, usted va a querer bautizarse, simple y sencillo. Aquí no hay que buscar más nada, sino que usted mismo desea el bautismo. ¿Para qué? Para estar de acuerdo con la palabra de Dios. De otra manera, pues, si usted no se bautiza, usted está en contra de usted mismo. O sea, no está obedeciendo el mandamiento de la palabra de Dios.
Ahora, note esto. El ladrón que se arrepintió en la cruz no tuvo la oportunidad de ser bautizado. ¿Se acuerda? Y no fue el ladrón, fíjate, pero ahí dice prácticamente siempre dicen que son dos malhechores, lo confunden con ladrones, con esto y con lo otro, pero el que no se salvó, mi hermano, el que cuando ¿se acuerdan cuando crucificaron a Jesús? Que había dos malhechores, uno a un lado y el otro al otro. Entonces uno le dijo a Jesús que cuando fuera a su reino, que no se olvidara de él, que lo llevara con él, porque él creyó en Jesús, creyó en sus palabras. Entonces Jesús le dijo que sí, que ese mismo día iba a estar con él en su reino. O sea, que no necesitó bautizarse, porque lo único que él hizo fue creer en Jesús. Y como creyó en Jesús, fue salvo. Ahora, el otro, fíjate, el otro se llamaba Dimas y era un político. Y el político, pues él dijo, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Ese, mi hermano, ese no fue a ningún sitio. Ese pues se quedó aquí en la tierra y ahorita pues está ardiendo allá abajo en el infierno. El ladrón que se arrepintió en la cruz, note esto, no tuvo la oportunidad de ser bautizado. Entregó su corazón a Cristo en la hora de su muerte. Cristo le aseguró la salvación sin que se hubiera bautizado, porque no pudo bautizarse, no hubo tiempo para bautizarse. Si él hubiera aceptado a Jesús antes de esa ocasión y hubiese rechazado el bautismo, no hubiera podido ser salvo. ¿Por qué? Le hace Santiago 4:17. Hay algunos que se refieren a 1 Corintios 15:29 y practican el bautismo por los que han muerto. Oye esto, nunca debemos nosotros pensar que otro puede cumplir nuestro deber y que se nos atribuya el crédito a nosotros. Un estudio del contexto de este pasaje revela que Pablo no estaba enseñando el bautismo por los muertos, no estaba haciendo eso. Ahora, vamos para la pregunta número 3. ¿Cómo debe ser bautizado el creyente? Estamos hablando, hermanos, de la senda de la verdad y estamos en la sesión el único bautismo que vale. Y entonces esta pregunta número 3, ¿cómo debe ser bautizado el creyente? Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, dice la palabra. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Eso lo encuentra en Colosenses, hermano, Colosenses 2:12. Y note que el bautizo es la palabra griega para bautismo, que esto significa sumergir, introducir bajo el agua, inmergir cuando se entierra una cosa, se cubre por completo. Una persona fallecida se entierra con el rostro hacia arriba, no hacia abajo. Se cubre de tierra una vez, no 3 veces. Por lo tanto, la costumbre de algunos de sumergir 3 veces no simboliza debidamente la sepultura de Cristo, realizada una sola vez. En el verdadero bautismo bíblico, mis hermanos, el candidato es sumergido debajo del agua por completo, de espaldas, con el rostro hacia arriba, y después se lo levanta del agua. Esto es un símbolo que representa la muerte y el entierro y la resurrección de Jesús, como mencionamos anteriormente. Qué bueno que un día como hoy, sábado de gloria, estamos aquí en Radio Latina 1500 AM, trayéndole a ustedes esta programación especial acerca de lo que sucedió una semana como esta, hace más de 2000 años atrás, cuando Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Aleluya. Vámonos para la pregunta número 4, en esta sesión que estamos hablando acerca del bautismo, la senda de la verdad, el único bautismo, o sea, ¿qué significa seguir a Jesús? Entonces, en la número 4, ¿qué condiciones previas se requieren para el bautismo? Dígame usted, ¿qué condiciones previas se requieren para el bautismo? Bueno, por tanto, id
y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Mateo 28, 19, 20. También léase Hechos 2:38, Isaías 55, 7 y Romanos 10, 9 al 10. Todo esto, hermanos, habla acerca de las condiciones previas que se requieren para el bautismo. Qué bueno es el Señor. Qué bueno que nos da esa oportunidad a nosotros de poder, a través de lo que sucedió más de 2000 años atrás, que le costó tanto dolor a Jesucristo, ahora simplemente nosotros con tan solo creer en Él, sumergirnos en esa agua y luego salir para afuera, es un hecho que le costó tanto dolor, tanto sacrificio a nuestro Señor Jesús. Vamos para la pregunta número 5, que es muy interesante. Me gustó mucho esta sesión que estamos leyendo porque confirma verdaderamente que hay un poder en nosotros, y es el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que indica la manera del bautismo cristiano? ¿Qué es lo que indica la manera del bautismo cristiano? Dice la palabra que aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Marcos 1, 9, 11. Un hecho que vieron muchas personas, un hecho que fue escrito por aquellos grandes escritores de los tiempos en el que estaba Jesús. Así que estamos viviendo, hermano, una vida que pasó ahorita, y el bautismo lo hacemos en una manera igualmente que la hizo Jesús, igualmente cuando él lo sumergió Juan, y cuando él subió para arriba, se abrió, él oyó la voz de Dios, de su Padre, y bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma, y la gente vieron todo esto. Así que un acto muy, muy bonito, el bautismo. Ahora nota esto: Cristo fue bautizado en el río Jordán, fue sumergido dentro del agua, porque la Escritura dice que subió del agua. O sea que para subir del agua tiene que haber sido sumergido, y así es el bautismo. Por eso que es lo que indica la manera del bautismo cristiano, que nos sumerjan en el agua y nos levanten de nuevo para afuera. Ahora, la pregunta número 6, muy interesante: ¿de qué manera bautizan los apóstoles? Dice la palabra: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anuncia el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Hechos 3, 35, 39. Fíjate, las personas dirán: ¿qué es un eunuco? Porque la palabra habla del eunuco, pero no te explica qué es el eunuco. Y mis queridos hermanos, un eunuco era un servidor del rey para las mujeres del rey. O sea, era una persona que el trabajo que este hombre hacía era simplemente estar bañando a sus mujeres, atendiendo a sus mujeres, que eran cientos de ellas, pero había un requerimiento, y por eso se llama eunuco. Era un hombre castrado. El rey lo castraba, y muchos de ellos pues eran afeminados también, pero con todo eso el rey lo castraba. Entonces, eso es lo que significa eunuco, la palabra eunuco.
Y note que en este bautismo, los dos, Felipe y el eunuco, descendieron al agua y después del bautismo subieron del agua. Juan el Bautista también sumergía a los bautizados en el agua, pues el relato bíblico explica, bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Juan 3:23 dice así. Y qué importante, qué bueno que estamos aquí en este día, un día que no planificábamos estar aquí delante de ustedes, y le doy las gracias a mi querida radio audiencia por estar en sintonía en un día tan especial como es el Sábado Santo. Para mí la Semana Santa es una semana muy especial. ¿Por qué? Porque fueron los días en que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Hizo todo lo que iba a hacer prácticamente en esa semana para salvar nuestras vidas. Él muriendo, dando su vida por nosotros ahí en la cruz del Calvario, pero que también no se quedó ahí, sino que resucitó de la tumba y está a la diestra de su Padre allá en el cielo y preparándonos moradas a nosotros para cuando nosotros nos llegue el tiempo de irnos para el cielo con Él, pues tengamos donde estar con Él juntos. Gracias, Señor, por esa bendición de haber conocido a Jesucristo antes de nosotros morir. Vámonos para la pregunta número 7. Nos quedan bastantes preguntas de mis hermanos. El tiempo apremia. ¿Cuál es el significado del bautismo? Óigame esto. ¿Cuál es el significado del bautismo? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6, 3, 4. Qué bonito. Vamos a continuar con la pregunta número 8 para ir avanzando. ¿Qué indica el bautismo acerca de la relación del creyente con Cristo? Muy importante. Todos los que habíamos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Gálatas 3:27, léase Hechos 22:16. El bautismo, note esto, mi hermano, el bautismo no nos lava ni nos limpia, pero es un símbolo de la sangre expiatoria de Cristo. Es un símbolo de la sangre expiatoria de Cristo, es un testimonio público, como la ceremonia de casamiento, de un cambio de vida y de la unión de nuestra vida con Cristo. Prácticamente, oiga, pero mira qué bonito esto. El bautismo no nos lava ni nos limpia, pero es un símbolo, mis hermanos, de la sangre expiatoria de Cristo. Es un testimonio público como la ceremonia de casamiento, de un cambio de vida y de la unión de nuestra vida con Cristo. O sea, que claro explica este nacimiento nuevo, este símbolo del bautismo, que es como si, acuérdese que Jesucristo se supone que la iglesia es la novia del Cordero. Entonces, que estamos, cuando nosotros nos convertimos a Jesús, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal, estamos asistiendo a la boda de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, es la esposa de Cristo Jesús. O sea, nosotros al bautizarnos, pues es como un acto de matrimonio entre Jesús y nosotros, la iglesia de Cristo. Ahí acuérdese que los ángeles no tienen sexo. Quiero explicar esto claro. Los ángeles son seres. A nosotros Dios nos hizo un poquito menor que los ángeles, pero somos hechos con el mismo soplo que Dios le dio al hombre allá en el Edén. Fue el mismo soplo que usó para hacer los ángeles. Así que muy bonito que hemos estado estudiando y hablando acerca de esta palabra divina. Entonces, ¿cómo quedan? La pregunta número 9, y acuérdense que estamos hablando de la senda de la verdad y qué significa seguir a Jesús. Y estamos hablando acerca del bautismo. Entonces,
¿Cómo quedan los creyentes unidos en la fe? De la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Así también Cristo, porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Primera de Corintios 12, 12, 13. Ahora, como conclusión, mis hermanos, cuando se comprende la verdad acerca del bautismo, entonces la pregunta que Ananías presentó a Saulo, que llegó a ser el apóstol Pablo, nos mueve a la acción. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Hechos 22, 16. El creyente honrará a Dios con una pronta obediencia. El camino hacia las aguas del bautismo ha sido transitado por Cristo y Él nos acompaña cuando le seguimos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Entonces continuamos, vamos a continuar un poquito más hasta que Raúl venga por ahí y me avise que se nos acabó el tiempo. Dos ordenanzas alentadoras. Vamos a ver, hermano, en la sesión número 3 de aquí de la senda de la verdad y qué significa seguir a Jesús. Vamos a ver dos ordenanzas alentadoras. Antes de su muerte, Cristo estableció, mis queridos hermanos, dentro de su plan para sus seguidores, dos ordenanzas del profundo significado espiritual. Como todo lo que Cristo hizo, estas dos ordenanzas se basan en el amor hacia nosotros. Nada más ni nada menos, porque Él es amor. Como su Padre, Dios es amor. Después de la Pascua judía y antes de ser entregado, esta es la primera parte. Después de la Pascua judía y antes de ser entregado, ¿qué ordenanza estableció Jesús en el aposento alto? ¿Se acuerda de eso, mis hermanos? ¿No se acuerda? Pues mira, es el lavamiento de los pies. Léase Juan 13, 1, 17. Oye, ¿por qué el lavamiento de los pies? Fíjate, estuvimos hablando tiempito atrás acerca con el hermano Esteban, un domingo en la programación Transformación, que llega a ustedes todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Latina 1500 AM. Estuvimos hablando con el doctor precisamente Jules Médicos. Estuvo también otro doctor que él es podiatra y hablamos acerca de los pies, ya que en los pies hay una cantidad de nervios y de huesos más que en todo el cuerpo junto, y a través de los pies salen todas las enfermedades, todas las toxinas que hay dentro de nuestro cuerpo. Hay un método que se usa para que todas salgan a través del lavado de los pies. Imagínate esto, y esto es moderno de ahora, ¿sabes? Pero no sé, esto viene desde muchos siglos atrás, el lavamiento de los pies. Ahora, también la única toxina que no sale por los pies es una que tan solo sale a través de las lágrimas del ser humano, del hombre. Dicen que el hombre no debe llorar, pero sí tenemos que llorar de vez en cuando para poder sacar unas toxinas que tan solo sale a través de la lágrima. Muchas personas pues están enfermos de algunas cosas porque no quieren llorar, y si quieren llorar se aguantan tanto y esas toxinas se le quedan adentro y hasta se vuelven hasta locos. Es increíble lo que hace la ciencia hoy día a través de los lavados de los pies, mi hermano. Entonces, por eso dice la palabra que antes de su muerte, Cristo estableció dentro de su plan para sus seguidores, para nosotros, dos ordenanzas de profundo significado espiritual. Como todo lo que Cristo hizo, estas dos ordenanzas se basan en el amor hacia nosotros. Y una de ellas fue el lavamiento de los pies, que dice Juan 13, 1, 17. Número 2. ¿Entendieron los discípulos la acción de Cristo? Bueno, fíjate, si en aquellos tiempos no lo entendieron hasta que vino el Espíritu Santo en ellos. Y hoy día, aún hoy día, la iglesia sigue dormida.
La iglesia sigue dormida porque muchos de sus líderes están dormidos. Estoy hablando de muchos pastores que están dormidos. Entonces, si ellos están dormidos, pues están muy tranquilitos ahí la iglesia soñando y roncando también con él juntos. Porque no se ha despertado. Hermano, para poderse la iglesia despertar, tiene que el Espíritu Santo llegar a nosotros de una manera especial. Que nos haga a nosotros levantarnos de ese sueño que tenemos, de ese cansancio, y ponernos a buscar las personas que están perdidas allá en la calle y llenar nuestros templos de personas que no conocen a Cristo. No estar entretenidos en esas cuatro paredes. Hay una canción muy bonita que puso el hermano Raúl antes de que yo llegara, una canción de que y cuando cierre me gustaría que pusiera esa canción. Se llama que Dios es verbo, no sustantivo. El verbo denota acción. El verbo, cuando usted busca el significado de la palabra verbo, es acción, amor, luz, paz y todo lo que significa verbo. Dios es verbo, no es un sustantivo, y lo hemos estado tratando como un sustantivo común, mis hermanos. Es hora de que la palabra de Dios comience a regarse por toda la tierra. A través de la radio es una buena forma, porque la radio alcanza a muchos hermanos, muchos amigos, que ahorita mismo hay gente que tiene la pistola puesta en la cabeza de alguien y hay una persona que está ahí recibiendo ese dolor porque no sabe para dónde vas. Tan pronto oiga el estallido de esa pistola rompiéndole los cerebros, rompiéndole el corazón, esa persona dice: ¿habrá o no habrá Dios? ¿A dónde iré yo a terminar? Porque no le hemos hablado. Ahorita hay otras personas que tienen un machete en la mano para cortarle la cabeza a otro. Esa persona, sea hombre o sea mujer, que está ahorita ahí acostada, casi inconsciente por los golpes que le han dado, esperando que le den el primer machetazo que le van a cortar la cabeza. Quizás esa persona no conoce a Cristo tampoco. No le han hablado de Cristo, mi hermano. Y esa alma va para el infierno. Después de tanto sufrimiento, después de tanto dolor que ha tenido aquí sobre la tierra, con todo y eso, después irse al infierno a sufrir eternamente. El que tiene el machete en la mano, quizás no ha habido nadie tampoco que le haya hablado del amor de Dios para con las almas, y por unos par de dólares, pues le va a cortar la cabeza a otro ser humano. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, la iglesia no está haciendo su trabajo. Los pastores no están haciendo su trabajo. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros, y una semana tan especial, un día como hoy, sábado de gloria, que nos levante nuestros corazones, que nos levante nuestras mentes, y que podamos pensar en el poder de Dios que está en nosotros, el Espíritu de Dios, porque hemos sido bautizados en Él, porque tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la tumba. Es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros cuando nosotros muramos. Gracias le doy a Dios por todo esto. Gracias le doy a mi hermano Raúl por la oportunidad que nos da de poder pasar la palabra aquí a toda esa querida gente de Latinoamérica, a los que están sufriendo, a la gente cristiana, a estos que están asesinando gente ahorita mismo, a estos políticos que están preguntándose, diciéndole: Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos. Sálvate tú y sálvanos a nosotros. Y a los ladrones que se han arrepentido en estos momentos, que se arrepienten y le dicen: Dios, Jesucristo, Dios mío, mírame cómo estoy, así de pecador, salva mi alma. Gracias, Señor, por esto. Y a lo que Raúl busca la canción, yo voy a dar una corta oración y me despido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por este día. Gracias porque un día como hoy tú te levantaste de los muertos y resucitaste y estás a la diestra de nuestro Padre allá en el cielo. Gracias, Jesús. Gracias por todo. Ahora, Padre Santo, te pido que tú bendigas a esta estación de radio. Señor, mira
Facilita fondos para que esto siga, para que esto pueda continuar, Señor. Abre las ventanas de los cielos y dejaba bendición hasta que sobreabunde en este lugar, para que tu palabra sea esparcida en la tierra. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Lo que ahí está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo.